Un hombre respetado por todos los ilusionistas y escapistas del mundo, inspiración de muchos y admiración de otros. Un personaje cuyas hazañas son casi imposibles de creer, y es por eso mismo que se convirtió en una leyenda en la historia del espectáculo y la ilusión. ¿Qué tal? Esto es Nerdy y hoy conocerás la vida y obra del gran Houdini. Muchas personas creen que era un mago de tiempo completo, pero aunque sí llegó a presentar muchos actos de ilusión, Houdini fue el más grande escapista de su época. Se cuentan tantas historias sobre lo que era capaz de hacer, que incluso hay versiones sobre lo que le ocurrió al momento de su muerte. Hijo de Meyer Semel Wyss y Cecilia Steiner, Eric Wyss, mejor conocido como el Gran Houdini, nació el 24 de marzo de 1874 en Budapest, y cuando apenas era un niño, se mudó a Wisconsin, junto con sus padres, su hermana y sus 5 hermanos. No era de una familia adinerada, por lo que tenía que ayudar a conseguir dinero boleando zapatos o vendiendo periódicos. Eric siempre buscó la manera de resaltar entre tantos hermanos, y siempre fue un entusiasta del ejercicio y las acrobacias. Tanto es así que con tan solo 9 años hizo un pequeño grupo circense con amigos, y el 28 de octubre de 1883 se presentó como Eric el Príncipe del Aire, donde él era trapecista y contorsionista. Uno de sus hermanos le despertó el interés al ilusionismo. Fue ahí cuando, después de leer el libro de las memorias de Robert Houdin, un célebre mago francés, decidió hacerse llamar Harry Houdini, en honor a su ídolo. Y a los 17 años salió de casa para perseguir sus sueños de ser mago, y en 1885 se casó con la joven Beatrice Raymond, quien le ayudaba a sus actos tan famosos como el de la metamorfosis, donde hacía la ilusión de haber cambiado de lugar de manera inexplicable. Era un mago increíble, pero curiosamente sus actos de escapismo eran los más populares y los que mejor dominó. Así fue como se hizo una gran superestrella. Nunca tuvo necesidad de algún publicista que le ayudara. Él solo ofrecía $100 a aquel que le diera unas esposas con las cuales no pudiera escapar. Pero nunca tuvo que pagar esos $100. Y eso sí es hacerse publicidad con poco dinero, o mejor dicho, sin un solo centavo. Empezando el siglo XX, hizo shows por toda Europa y provocó que su fama fuera internacional. Gente venía de todos los lugares para ver si lo que se contaba era cierto, y lo era. Houdini hacía cosas drásticas que solo lo posicionaban como el mejor en lo que hacía. Una vez se lanzó desde un puente esposado y cayó en un río. Todos pensaban que de esa no salía, pero, por favor, es Houdini. Era común ver a Houdini en la primera plana de los periódicos, y le debía su fama a todo lo que la gente le veía hacer y lo que él aseguraba que podía hacer. Decía que aprendió a tragar los objetos para después regurgitarlos a voluntad, que dislocaba sus hombros para salir de las camisas de fuerza más ajustadas, y su tolerancia al dolor hizo que más de uno creyera que él era alguien indestructible. Se dice que él nunca dejó de ejercitarse y que, además de no fumar ni tomar, logró controlar y flexionar todo su cuerpo a límites increíbles, y es por esto que lograba escaparse de lo que fuera. Era la incertidumbre de las personas en no saber si viviría o moriría lo que hacía tan atractivo su espectáculo. De hecho, él mismo hacía creer a la gente por un breve momento que no había logrado salir vivo, para después, inesperadamente, regresar de la muerte. Pero uno de los sellos del gran escapista era crear hazañas distintas y cada vez más peligrosas. De hecho, muchos de los trucos de magia y actos de escapismo que vemos en la actualidad, en realidad fueron creados por el gran Houdini un siglo atrás. Todo el mundo hablaba del gran escapista, y su fama fue tan grande que incluso salió en las películas. Recordemos que a principios del siglo XX, el cine comenzaba a ser uno de los entretenimientos más populares, y que grandes inventos como el aeroplano se perfeccionaban más y más. Incluso el gran Houdini se vio interesado por este gran invento y se convirtió en un gran piloto. Aún así, su mejor talento era escapar de cualquier cosa. Seguía buscando formas de escapar a la muerte. De hecho, creó un acto donde se encerraba esposado en una tina de leche llena de agua, y salir de ahí no le causaba problema alguno. Se dice que cuando tenía 4 o 5 años estuvo a punto de morir ahogado, y hacer esta clase de escape sumergido en el agua era su manera de enfrentar ese miedo que le perseguía desde sus primeros años. Pero no todo es color de rosa en la vida del escapista. Houdini tenía una extraña afición y atracción hacia las máquinas de tortura. En su casa había fotografías de personas mutiladas y torturadas, y es probable que esa afición le orillara a crear escapes cada vez más peligrosos y arriesgados.
Al pasar los años, Houdini seguía haciendo ilusiones y escapes, además de dar conferencias y compartir su experiencia con las personas. Ya no era un joven de 20 años, pero eso no lo detuvo para que fuera una célebre estrella en cualquier lugar. El espiritismo se hizo popular en la época e hizo que muchas personas, incluyendo al legendario Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y amigo del gran escapista, llegara a pensar que los actos de Harry Houdini eran actos sobrenaturales y que podían hacer que se desvaneciera y apareciera en otros lugares. Aunque el mago nunca fue apegado a estos actos espiritistas, la muerte de su madre, a quien le dedicaba todos sus actos, orilló a Houdini a ver si ella se comunicaba con él desde el más allá, mediante una persona que servía de intermediario, quien se dice era la esposa del mismísimo Conan Doyle, y que según era poseída por el alma del difunto para poder interactuar con el solicitante. Pronto Houdini se percató que era una completa farsa y dedicó gran parte de su tiempo en desmentir actos como el que él vivió, diciendo que esas personas que decían hablar con los muertos solo jugaban con los sentimientos de las personas que perdían a sus seres queridos. Así que más de una ocasión daba pláticas al respecto. Sus giras continuaban, y pese a que una vez rompió el tobillo por una falla de su ya clásico truco de la celda china, el hombre continuó su espectáculo. Se dice que tenía una tolerancia al dolor increíble que muchos desearíamos, y parece ser que era así. Muchas personas creen que su célebre truco de la tortura acuática fue el causante de su muerte, pero en realidad no fue eso lo que terminó con su vida. En una de sus giras, tras una presentación, unos jóvenes admiradores de la universidad fueron con el gran Houdini y entre la charla le preguntaron que si era verdad que era tan indestructible como decía ser. El mago aceptó a recibir unos cuantos golpes en el abdomen por parte de uno de los chicos. Estaba recostado en un sillón cuando aceptó el reto, y ni siquiera se había levantado cuando comenzó a recibir una paliza. Houdini se dolió unos momentos, pero tenía que demostrar que nada lo detenía, así que pronto le pidió al joven que continuara su lluvia de golpes. Los jóvenes se fueron entusiasmados, y Houdini, orgulloso de su acto, no le dio importancia al gran dolor que sentía en el abdomen. Sus actuaciones continuaron, pero el dolor no se iba. En una de las actuaciones, cada que podía salir del escenario, se retorcía del dolor, pero nunca lo mostró frente a su audiencia. Finalmente, le convencieron en ir al doctor y lo llevaron al quirófano. Descubrieron que tenía una perforación en el apéndice. No se sabe si fue provocado por los golpes que recibió o si ya tenía un problema previo y los golpes acentuaron la situación. Le extirparon el apéndice, pero tras otra operación se percataron que tenía una grave infección provocada por su apéndice perforado. 2 días después de esa operación, el gran escapista Houdini no pudo escapar de la muerte. Falleció una noche de brujas, 31 de octubre de 1926, a la edad de 52 años. Dicen que el orgullo y el pretender ser invencible fue lo que prolongó su situación y lo llevó a la muerte. La versión oficial dice que su muerte se debe a una peritonitis y el mundo quedó en shock al ver que su héroe de la magia se despedía por última vez. Pero de alguna manera, Houdini no se ha ido. Ilusionistas y escapistas le siguen admirando y sus trucos siguen siendo vigentes y asombrosos. Su legado prevalecerá por el resto de los tiempos. Y es eso lo que lo convierte en una leyenda, y probablemente es en la primera persona en quien pensamos cuando decimos el mejor mago de la historia. Y con eso termina este episodio de Nerdy, pero nos vemos pronto para conocer otras historias, biografías y explicaciones increíbles. Hasta la próxima, y no olvides que siempre hay algo nuevo por conocer.